Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana vamos a estar conversando por un lado con una psicóloga profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, ella es Jessica Suárez Losavio, acerca de bullying. Un concepto que estuvimos trabajando muchísimo hace 10 años, pero que de alguna manera se fue desdibujando y que a partir de hechos realmente dramáticos a principios de este 2022 comenzaron de nuevo a tomar relevancia. Todo aquello que tenemos que tener en cuenta y las señales de alerta, sobre todo para los padres. Y por otro lado también estuvimos conversando con la asociación civil Hablemos de Proteger la Vida. Ellos se ocupan justamente de estar previniendo casos de suicidio, acompañando a personas que se encuentran en este tipo de situación. Por eso estuvimos conversando con la secretaria María Cristina Guillán y con un miembro de esta asociación, Danilo Cés. Ambos son de la ciudad de Posadas. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña Jessica Suárez Losavio, ella es profesora aquí en la Universidad Católica de Santa Fe en la Facultad de Psicología y la invitamos para conversar sobre un tema que en algún momento se habló muchísimo, cuál es el bullying, y llegó un punto en el cual sentimos que todo y nada, entonces vamos a retomar un poco la discusión, vuelven las clases, volvió la presencialidad y sobre todo a los papás, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué es el bullying, Jessica? Vamos a empezar por la básica, ¿sí? Claro. Recordemos todo. Bueno, en realidad es una dinámica de hostigamiento, ¿sí? Que es reiterada, es sistemática, puede ser de una persona hacia otra, ¿sí? O de un grupo hacia una persona en particular, ¿sí? Estamos hablando de bullying, por lo tanto tiene que ser niño, niña o adolescente en este caso. Pero lo importante es poder pensar que es algo sistemático, que es reiterado, no es un hecho aislado, ¿sí? Que eso es lo que se diferencia con otras situaciones. Principalmente. Exacto. ¿Los equipos directivos, las escuelas, están preparadas ya para detectar estos problemas? Digamos que existen protocolos vigentes, pero bueno, pienso que son temáticas que a medida que va pasando el tiempo, van cobrando como otras dimensiones u otros formatos, otros estilos, y que quizás que ir capacitándose es lo más apropiado, que va cambiando a través del tiempo, ¿no? Claro, y justamente veíamos con estos 2 años de pandemia, no había contacto físico, ni había contacto cara a cara en las escuelas, pero de todos modos los medios continuaban. Exacto. Por otros medios. Pero porque, bueno, existía en ese momento, como vos decís, ciberbullying. Claro. Entonces, sí, se traslada a las redes, pero no deja de existir por no estar la presencialidad. Claro. Por eso también es importante que estemos formados en redes también. En redes también. Claro. ¿Y cómo reconocer cuando está sucediendo una situación así? Bueno, es bastante complejo, ¿sí? Si bien se supone que como docente, ¿no? Si vos conocés a tus alumnos, vos podrías identificar quién ha hecho algún cambio en su proceso, digamos, educativo, en su trayecto. Entonces podrías identificar qué cambios hubo y empezar a visualizar qué situaciones existen en el aula, qué podrían llegar a ser estos procesos, dinámica correspondiente al hostigamiento. Pero sí, para eso, esto que yo decía de la capacitación, para poder identificar qué hechos y cuáles no lo son. Sí, pienso en un docente de primaria o primeros años de secundaria con una masa crítica de chicos a los que quizás los conoce, pero realmente el cambio tiene que ser drástico o abrupto para que pueda de alguna manera individualizar. Sí, muchas veces aparecen, ¿no?, cambios en el comportamiento o, por ejemplo, también en las notas escolares.
En general es difícil de identificar porque no es solamente lo que llamamos agresor o víctima, sino que en general participa el resto como espectador, quienes no siempre, pero en su mayoría, a veces son cómplices y se mantienen en silencio por temor. Entonces, pienso que al poder charlarlo como un tema frecuente dentro de las aulas, creo que eso también ayudaría un poco a que pueda hablar la víctima o también los espectadores. Claro. Y en el caso de la familia, que lo ve desde afuera, que quizás ve algún grupo de WhatsApp, ve alguna situación, de nuevo, no todo es bullying. No todo es bullying. Pero ¿cuándo reconocer el bullying, digamos? En principio hay que tener una buena comunicación, ¿no? Que falla claro, mucho. La comunicación dentro de la familia y de la familia con respecto a la escuela y a los docentes también. En principio eso. Los cambios pueden aparecer dentro también del ámbito familiar para poder identificar esto. También puede ser que un niño, niña o adolescente se acerque, ¿no? Claro. Y cuente, ¿no? Y a veces se comete el error incluso de pensar que es algo pasajero. Claro. ¿Sí? Y pensar en eso, claro. Y a ver, este tema de, si bien no todo es bullying, ¿cuáles son las conductas que nosotros quizás pueden ser engañosas, pero que a las que tenemos que prestar atención de todos modos? Porque, digamos, el momento en el cual el chico puede decirlo o puede expresarlo a su familia me parece que es el ideal, pero en el medio... Bueno, a veces se puede observar, esto es la individualidad, ¿no? Claro. Vamos a hablar de generalidades, claro. Uno podría identificar que se encuentra más aislado, que no tiene amigos, amigas, que ha disminuido sus notas, que padece, ¿no? Que se encuentra triste o hasta incluso depresivo, depresiva. Pero generalmente es una persona que queda aislada, que digamos el objetivo principal es que esa persona quede excluida, ¿no? Claro. Lo principal es eso, digamos, que uno pueda observar que esa persona está excluida, que su rendimiento ha bajado, que no quiere ir a la escuela, es una conducta muy común, Claro. O que no quiere frecuentar alguna salida que antes realizaba, o a veces no realizaba antes pero no la quiere hacer. Pero no la quiere hacer tampoco, claro. Sí, grupos escolares habitualmente no participan. Bueno, hay muchas, en realidad, conductas que llaman la atención. Y que en el caso de yo pienso de la adolescencia muchas veces se confunde con el tránsito que están los chicos teniendo. Sí. Sí, hay que ser un buen observador. Claro, sí, claro. ¿no? Eso, pero porque, eso me parece que es lo que más... Claro, no es que es de un momento para el otro tampoco, sino que como es un proceso también, la situación de hostigamiento, no es que pasó una sola vez y listo, sino que va siendo cada vez, va agravando. Digamos, los conflictos, las burlas, los sobrenombres forman parte de una dinámica casi histórica, exacto, sí. pero tiene otro componente. Tiene otro componente, hay un objetivo que es intencional, que es digamos, que esa persona padezca. Claro. ¿Sí? Entonces, no es azaroso, no es el chiste, no es la burla, sino, digamos, el hostigar, digamos, el atacar. Claro. Exacto. Entonces, lo mismo, al hablar de que es un proceso, lo mismo pasa dentro de la casa. No es que de un día para el otro se levantó y no quiere ir más a la escuela, sino que uno puede ir observando que hay algunas cuestiones que van cambiando. E incluso si tenía amigos previamente, quizás hasta los pierde, pero por el temor que genera en el resto. Claro, ¿no? Estar cerca de aquel que es hostigado, porque también me puede pasar a mí. Es como desleal, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿No? Entonces, por temor, por si me pasa a mí esto que le está pasando al otro, lo dejo solo. Bueno, detectamos en el medio de una situación así entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer?
acercarnos a la escuela, Sí, intervenir sí. frontalmente. No, acercarse a la escuela sería... Ajá. Siempre que sepa, no hay que pasar por encima de ese niño, niña o adolescente, sino que tiene que conocer que esto se va a hacer. Claro. Mejor caso sería que esté de acuerdo, no siempre Claro, pasa, ¿no? claro, Que esté de dejada va a ser acuerdo, peor, pero bueno, claro. sí, hay que pedir ayuda. Sí, hay que ver cómo responde la escuela también, ¿no? Claro. A veces no responde la escuela. Esa era creo que fue la primera pregunta, es justamente si estaban preparadas las escuelas, Sí, ¿no? sí. Digamos Yo creo que cada vez más... la teoría de los talleres se va acercando de alguna manera a la información, pero las instituciones están preparadas para responder. Esto que vos decías. Están más preparadas que antes. Están más preparadas Están que más antes. preparadas que antes. Sí, falta, pero no creo que no estén preparadas. Creo que se puede ir mejorando, ¿no? Claro. Cada vez más hay esto que se establece de consensuar las normas de convivencia con el alumnado, educar para los valores, la capacitación para docentes, todo esto suma, ¿no? Pero bueno, va cambiando la modalidad, va cambiando el estilo, va cambiando. Entonces, eso hace que haya que contextualizar. No sirve lo mismo de hace 10 años atrás. Claro, hay que seguir pensando y hay que seguir viendo cómo... No hay respuestas cerradas. Claro. No hay maneras ni recetas mágicas para nada, en realidad. Exacto. Es que sí, porque estamos en el medio de la vinculación de personas. Exacto. Y los vínculos se construyen desde los lugares más extraños y más comunes también. Lo importante es la escucha. Bien. Lo que podemos recomendar, tanto a la escuela como a los padres, es estar atentos a eso. Claro, no perder de vista esto. El mirar y el escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que pudimos construir lo que estábamos buscando, así que muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, te vamos a tener en cuenta para próximas. Bueno, gracias. A partir del año 2006 nos convertimos en una asociación civil para darle un marco legal, obviamente, a todas las actividades que habíamos comenzado a hacer, porque en ese momento, bueno, era una temática que estaba revestida de mucho tristeza, mucho miedo a hablar de, y bueno, ahí empezamos. Se fue transformando después y empezamos a visualizar que esta temática teníamos que encararla en 3 ejes, grandes ejes. Que uno era la prevención, la orientación y la posvención. ¿Qué entendemos por prevención? Bueno, hablar de. Si nosotros podemos hablar de, podemos visualizar y por supuesto podemos prevenir, anticiparnos. En cuanto a la orientación, bueno, que se desprende de empezar a hablar de, es orientar a las familias o a las personas en crisis, a los efectores de salud, porque tenemos que remarcar que el tema de suicidio, la atención de una persona en crisis vital, corresponde a salud pública, privada o pública, ¿sí? Y, por supuesto, en el tercer eje estamos hablando de posvención. ¿Qué pasa el día después? Porque en ese momento hablábamos de que se hace foco, inclusive hoy, en el acto en sí. Pero el suicidio de una persona no termina en el acto. Ahí empieza para los afectados, para todas aquellas personas que tenían relación con el suicida. Y estimativamente estamos hablando de 30 a 40 personas que quedan transitando un duelo que tiene características propias. Si bien la muerte es la misma,
El hecho en sí de morir es el mismo por cualquiera sean las causas, pero no así para los que quedan. Entonces, hoy en día, lo venimos haciendo hace muchos años, trabajamos en los duelos institucionales. ¿Qué significa esto? Cuando en alguna escuela o alguna institución pública alguno de sus miembros toma la decisión de morir por mano propia, se hace un acompañamiento a toda la institución para contener y facilitar el duelo de esa persona trabajadora, ¿no? Para que se desenvuelva de la mejor manera posible y sobre todo contenida. Y por supuesto hacemos el acompañamiento a los familiares, ¿no? Y acá quiero detenerme porque hay distintos grados de afectación. El núcleo primario, que puede ser padres, hermanos, el núcleo, ¿no? Pero después también están los compañeros de trabajo, si es un adulto, o los compañeros de escuela, si es un menor, o las instituciones, los maestros, bueno, porque la familia primaria la denominamos supervivientes, sobre todo a los padres, ¿no? No solamente sobreviven a la muerte de, sino también a su propia muerte simbólica, ¿no? A través de un hijo. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos y, por supuesto, actividades culturales. En el 2008, gracias a algunos funcionarios, pudimos introducir en las políticas públicas la temática acá en Misiones. Y bueno, seguimos con ello, adherimos a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la 27130 en el 2018 y bueno, también ahora, este año, se reglamentó a nivel nacional y es un trabajo pendiente para nosotros en nuestra provincia. Esta asociación está conformada no solo por profesionales de la salud mental, sino también por personas que nos dedicamos a otra cosa, como en mi caso, que trabajo acá como administrativo en esta Universidad Católica de Santa Fe, pero que defender la vida encontramos ese espacio para ayudar, para escuchar a otros. Y metiéndonos en esta palabrita escuchar, ¿cómo nos llega la demanda? La demanda nos llega principalmente, por un lado, a través de la línea telefónica. Un teléfono, que después lo voy a repetir, pero además también nos escriben por Facebook, por Instagram, por las redes sociales hoy que están tan en uso y más en nuestros adolescentes. ¿Y cuáles son las consultas que nos hacen? Muchas veces esos padres que ven ciertas conductas, ciertas señales que les llaman la atención o que participan en nuestros talleres y después se acercan a preguntarme, mi hijo, mi hija está con tal actitud. O en el caso de los adultos mayores, hay dos franjas etarias que me quisiera detener para que tengamos en cuenta. Entre los 12 y a veces más chicos, lamentablemente, a los 25 años. Es una franja etaria que en estos momentos, y más no nos olvidemos que estamos viviendo un tiempo muy especial, este tiempo de pandemia, que despertó muchas cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Una salud mental muy deteriorada en nuestro país. Una ley de salud mental que no protege como debería ser, que sería tema de otra entrevista, con respecto a esas personas que están padeciendo algún tipo de trastorno. Teniendo en cuenta todos estos aspectos que nosotros le llamamos factores de riesgo, es lo que tenemos que tener en perspectiva al momento de poder ayudar a aquella persona que nos requiere. Y no extendiéndome, hablamos de señales, hablamos de conductas, hablamos de comportamientos. ¿Qué tipo de señales? Por ejemplo, la vida no tiene sentido, dentro del contexto que cada uno conocemos a nuestras amistades, al entorno en que tenemos, y nos hace ruido, como dice una persona en la asociación, nos hace ruido lo que está diciendo esa persona. Hay muchos mitos, muchas creencias erróneas.
Aquel que dice que se va a matar no lo hace. Mentira. Estemos atentos. Estemos atentos. También hay otro aspecto. O sea, no todo depresivo es suicida, pero sí la depresión puede ser un factor, un aspecto que puede llevar al suicidio. Consultar con los profesionales. Cuando una adolescente, me acuerdo en un caso que llegamos con una médica que forma parte de la asociación, una chica de 17 años que se había quitado la vida, y los vecinos nos decían, sí, nos entregó la cartilla de lo que vendía porque ya sus padres no iban a tener que preocuparse por ella. Y se fue despidiendo de cada uno de los vecinos. Entonces, qué importante es poder prestar atención. Porque muchas veces nos encontramos que nos manifiestan, nos expresan que la persona no dio señales, que la persona no manifestó. Según lo que expresan los estudiosos, los que realizaron estudios científicos, de 10 casos, 9 lo expresaron. Por eso es importante conocer sobre esta temática y por eso es importante saber que el suicidio se puede prevenir, no evitar. ¿Cómo evitamos? Poniendo el cuerpo. Pero ordenándonos un poco en las ideas, volvemos al tema de las señales, de esas conductas. Dejan de comer o comen demasiado, empiezan a consumir, a hacer abuso en el consumo de sustancias legales o ilegales. Entonces, prestar atención a ese tipo de conductas. Se marginan, se encierran, no quieren hablar. Entonces, no hay peor cosa para una persona que está en crisis y que te manifiesta que ya no quiere vivir, no hay peor cosa que le empieces a sugerir, a aconsejar lo que tiene que hacer. Por el contrario, esa persona quiere que la escuches. Esa persona quiere tener a alguien empático. No sé si te suena esa palabrita tan empleada hoy en día, pero que por ahí cuesta, porque cuando el otro no está hablando de su angustia, de su dolor, empiezan a surgir en nosotros esa angustia y ese dolor. Y a veces no queremos escuchar. Entonces, y nunca, Sofía, nunca te quedes con, no cuentes lo que te estoy diciendo. Enseguida intentar armar la red con profesionales. En el caso de que vos no seas la amiga o amigo de esa persona, buscar que esa persona pueda tener la contención adecuada. No dejarla sola, acompañarla en ese proceso de angustia, de dolor. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si quiere ver de nuevo nuestras producciones, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube UCSF Oficial. Muchísimas gracias. Buena semana.